Buenas noches. Esta es una presentación para mirar la evidencia que hay con respecto al dolor residual después del reemplazo total de rodilla. Vamos a iniciar con unas generalidades. Es una presentación variada, aproximadamente entre el 10 al 50% de las rodillas a las que se le dice reemplazo persisten con dolor después de la cirugía. Hay una revisión del doctor Ranawat, donde él habla que puede llegar hasta el 50%, o que incluso hasta 10 años después de la cirugía, 10% de los pacientes persisten con dolor anterior de rodilla. En algún otro artículo del Journal de Arthroplasty del 2011, habla incluso de reportes que se mueven entre el 4 y el 50% de pacientes que persisten con dolor después de la cirugía de rodilla. ¿Por qué duele? Bueno, hay varias causas que vamos a ver más adelante, pero específicamente hablan de que incluso en algunos casos persisten sintomáticos hasta 2 años, específicamente por el daño y la reparación que puede tomar entre 6 meses a un año de las estructuras de cicatrización después de la cirugía de la rodilla. Puede haber diferentes factores que determinen esta lesión en las terminaciones nerviosas. Cuando se producen las fibras tipo A, es un dolor agudo, es fuerte, pero las fibras tipo C producen un dolor más urente, quemante y crónico, que es lo que caracteriza el dolor. ¿Cuál es la etiología de este tipo de dolor? Existen varias causas, aunque las principales corresponden específicamente a infección, inestabilidad o mal alineamiento de los componentes, específicamente lo que llama el patellar maltracking, que es una alteración en el discurso de la patela sobre el componente femoral. Otras causas menos frecuentes son el síndrome de crepitación o clump patelar, los síntomas patelofemorales, el aflojamiento aséptico, la hipersensibilidad al metal, es bastante raro pero se presenta, y el síndrome regional complejo. En alguna revisión que encontramos del 2013, también recomienda algunos tipos de dolor para determinar la causa del dolor. Entonces ellos hablan que cuando el dolor es en reposo o en la noche, uno puede pensar específicamente en infección o alguna difusión articular relacionada con alteraciones neurogénicas. Cuando el dolor es al iniciar la marcha, que el paciente está sentado y empieza a caminar, entonces se habla de dolor por aflojamiento de los componentes. También el dolor con el peso al apoyar, pues se considera en específico, puede ser causa principalmente mecánicas o producto de la infección. También es determinar en el momento del examen físico si el dolor es en extensión total o en flexión total. En flexión total o en extensión, pues uno piensa que hay un problema de pinzamiento en las estructuras, ya sea por osteofitos o por pinzamiento, mal rotación, sobre todo en flexión. Al descender escaleras, entonces se habla de inestabilidad en flexión por una alteración en el gap que más adelante, o una mal rotación femoral, sobre eso al ascender las escaleras. Vamos a hablar inicialmente de las infecciones, específicamente las de bajo grado. ¿Por qué las de bajo grado? Porque cuando hablamos de dolor residual de rodilla en el posoperatorio de reemplazo total, estamos hablando de dolor de difícil diagnóstico. Las infecciones de alto grado, pues las que son agudas, que son evidentes, una fístula, pues no entran de lo que vamos a hablar hoy porque ya el diagnóstico es claro. Pero cuando las infecciones son de bajo grado, el diagnóstico no es tan claro. Entonces es cuando empezamos a evaluar las diferentes causas del dolor. La infección de bajo grado se considera que tiene una incidencia entre el 0,5 al 12%, según una revisión del Dr. Bloom y de Whitehouse, donde él determina que entre un 0,5 y un 12% de los dolores se corresponden a infecciones de bajo grado. La clave aquí es cómo diagnosticarla. El diagnóstico. Para el diagnóstico nos vamos a enfocar específicamente en la publicación de Parvizi. Parvizi es uno de los mayores aspectos de infecciones articulares. ¿Cómo determina él el diagnóstico? El diagnóstico él lo determina a través de unos criterios mayores y criterios menores. Dos criterios mayores, uno de dos criterios mayores determina la infección, o 3 de 5 criterios menores en pacientes que tienen dolor en prótesis. Los criterios mayores pues son cultivo positivo con dos organismos idénticos en dos cultivos diferentes, o una fístula que comunica con la articulación. Aunque obviamente aquí el diagnóstico es claro,
Entonces no nos importa tanto cuando estamos evaluando el dolor residual de rodilla. Cuando hablamos del dolor residual de rodilla y queremos descartar una infección, entonces nos enfocamos más en los criterios menores. Los criterios menores son elevación de la proteína C reactiva y el aumento de la velocidad de sedimentación globular. Tienen que venir juntas. El otro criterio es aumento del conteo de glóbulos blancos en toma muestral de líquido sinovial o un test positivo del test de esterasa, que es el que normalmente hacemos en la orina con los marcadores de la orina. Otro criterio es la elevación de los polimorfonucleados en el líquido sinovial. Un tejido de análisis positivo en el cultivo histológico, que es el que vamos a ver a continuación para determinar más precisamente estos criterios menores. Estos criterios varían si son infecciones agudas o crónicas. En infecciones agudas pues un poco más sencillo, es más claro el cuadro, el paciente tiene más dolor que en las infecciones crónicas. En infecciones agudas la velocidad de sedimentación globular no es útil, siempre permanece elevada en el postoperatorio. Pero después de 91 días ya debe haber disminuido, ya debe estar por lo menos en menos de 30. Más de 30 es positivo para una posible infección. La proteína C reactiva puede permanecer elevada hasta 100, hasta 90 días después del postoperatorio. Después de 90 debería estar por debajo de 10. En el momento de hacer la punción articular no debemos encontrar más de 90 días 3000 células blancas en el campo. Obviamente la parte aguda pues es diferente. Los polimorfonucleados en el líquido sinovial consideramos debe haber hasta 90, antes de 90 días y hasta 80 después de 90 días. Si hacemos el test de esteorasa con las cintas marcadoras, debe estar una o dos cruces ya determinan un compromiso de infección. Además, tanto en agudo como crótico, cuando se hace la patología, encontrar más de 5 neutrófilos por campo es considerado positivo. El diagnóstico específico lo tomamos o lo estamos usando específicamente de las guías publicadas por Barbici de la Valle para determinar la mejor forma de determinar una infección, una prótesis articular. Ellos utilizan específicamente un algoritmo que siempre empieza con la toma de la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. En un paciente que está negativo, casi que podríamos descartar una infección, aunque podríamos evaluarlo de todas maneras. En todo caso, el paciente que tiene un dolor de rodilla persistente después de la prótesis, el primero que hay que hacer es tomarle la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. En el caso que queden elevadas de acuerdo a los criterios que ya vimos, el paso siguiente es la aspiración articular, hacer una artrocentesis. Y aquí es donde determinamos el conteo total de células y el diferencial, y de paso tomamos muestra para cultivo. Si completamos otros dos criterios, entonces consideramos que es infección y ya entonces determinamos el manejo de acuerdo a lo que se determina. Como aquí no estamos específicamente en el manejo de la infección protésica, entonces no vamos a profundizar más, pero recomendamos estas guías para determinar su manejo. La segunda causa más frecuente de dolor es la inestabilidad. La inestabilidad también puede ser de dos formas. Si es muy grosera, en flexión o en extensión, pues es fácilmente diagnosticable en el paciente, el examen físico. Pero hay una inestabilidad que es bastante subdiagnosticada, que es la inestabilidad en la flexión media. En un paciente que tiene un dolor persistente postoperatorio y que la velocidad de sedimentación globular está negativa, al igual que la proteína C reactiva, entonces tenemos que pensar en una inestabilidad. La inestabilidad específicamente en flexión media, si yo no encuentro una inestabilidad grosera en extensión o flexión, que es la que debe evaluarse. Otro punto que me implica también sobre la inestabilidad es la hemartrosis posterior al reemplazo de rodilla, se ha documentado. ¿Cómo le diagnostico específicamente? Hago movilidades de más de 1 centímetro que indican inestabilidad tanto en flexión como en extensión, pero no olvidar hacer las pruebas en flexión media. En estas guías pues está la forma de diagnosticar la inestabilidad y también la forma de tratar, que tampoco vamos a tomar en este momento. Lo clave es que la inestabilidad la podemos diagnosticar especialmente en el examen físico.
nuevamente recalcando que hay que hacer las pruebas de cajón y el asma modificado en flexión media. La tercera causa es el mal alineamiento de los componentes, específicamente conocidos como el patellar maltrack. ¿Este cuadro se presenta? Bueno, primero causa es por un error en la rotación externa del componente femoral. Como calculamos en la prótesis la rotación externa, generalmente hay varios sistemas, depende del cirujano, también depende de la prótesis. Y lo usamos a través del eje transepicondilar, o hay sistemas que utilizamos el eje condilar posterior o el eje antero posterior, buscando específicamente que haya un espacio rectangular tanto en flexión como en extensión. Esto es lo que llama el espacio rectangular. Entonces el corte de la tibia debe ser paralelo al corte de fémur y ese nos debe dar más o menos la rotación externa indicada para el componente femoral. En este estudio encontramos que hicieron evaluaciones con TAC para determinar qué tanto era la rotación externa. Como es entre 3 y 5 grados, pues hay muchos casos, pero hay casos que encontramos con aumento de la rotación externa, pero también mucho error al generar prótesis o componente femoral con rotación interna, incluso hasta 12 grados de rotación interna. Esto genera definitivamente un patellar maltracking que va a evaluar en dolor patelar. Eso se presenta por una mal rotación del componente femoral. También se presenta por rotación del componente tibial. La evidencia que tenemos no es concluyente al respecto. Entonces, a ese respecto no podemos asegurar que una alteración del componente tibial va a generar un patellar maltracking. Un error en la rotación externa del componente femoral no es la única causa que produce este problema. También cuando hay problemas en una insuficiencia de balance de los tejidos blandos o de acuerdo al diseño del componente femoral o la patela. En pacientes que tienen predisposición al valgo de esta o una predisposición lateralización de la patela, puede generar estos problemas que deben ser detectados dentro del procedimiento para poder corregirlos y que el paciente no presente el dolor en postoperatorio. Hay que evaluar la malrotación. Una forma es con resonancia nuclear magnética o con TAC. Aquí algunos problemas de la patela, una luxación de la patela. Aquí vemos un error en el corte posterior. Como vemos, el offset posterior del fémur aquí es mucho mayor de lo que hicieron aquí. Estos errores se detectan fácilmente si podemos tener una radiografía previa antes de la prótesis para compararla con la posterior. Aquí también vemos este corte. Se supone que el eje transepicondilar debe determinar el corte posterior y como vemos aquí no hay un espacio rectangular. Entonces el diagnóstico de la malrotación se hace con una toma axial de rótulas. Esta apreciación específicamente nace a partir de una discusión sobre si en pacientes que presentan dolor patelar anterior, posterior al reemplazo total de rodilla, a los que no se le colocó componente patelar, una forma de tratamiento fuera colocar la rótula en una segunda intervención. Lo primero es que antes de pensar en colocar un componente patelar, pues primero hay que descartar si tiene algún otro de los problemas previos más frecuentes, como la infección, la inestabilidad o la mal rotación. Entonces la pregunta es, si ya descartado los 3 previos y el paciente no tiene patela, una opción de manejo es colocar el componente patelar. Miremos qué dice la evidencia. Antes de empezar, pues hablamos sobre la colocación de patela o no en el reemplazo total de rodilla primario. Eso es bastante controvertido. Hay evidencia que tanto apoya como uno o lo otro. En un análisis de la medicina basada en la evidencia de Menning nunca llegaron a ninguna conclusión. Consideran que la información no es suficiente para determinarlo. El doctor Dennis, por el contrario, él afirma que, a pesar de la controversia, él considera que la evidencia favorece la colocación de la patela y que debe hacerse siempre. Como respuesta, el doctor Whiteside no está de acuerdo. Él considera que la articulación no siempre debe ser reemplazada. Algunas otras opciones es la denervación de la patela, que es como la tercera opción. Que a pesar de no ser reemplazada la patela, una opción sería denervar, que es la que es
con un cauterio quemar alrededor de la rótula para disminuir el dolor que pueda producir. Según estos metaanálisis, ellos encontraron que estos hallazgos son altamente positivos para estos resultados. Pero si la controversia al hacer la rótula previo en la cirugía primaria, ya colocarla de forma secundaria cuando el paciente tiene dolor anterior, entonces también es algo, podríamos decir, controvertida, aunque no tanto. Entonces la segunda pregunta es si es necesario cambiar la rótula en la revisión de dolor residual de reemplazo total de rodilla primaria cuando esta no se colocó de forma inicial. Bueno, hay varias revisiones al respecto. ¿Resuelve esto o la resuperficialización? En este journal del 2012, ellos cogieron a 39 pacientes y le hicieron una resuperficialización, una colocación secundaria, básicamente. Ellos que encontraron, pues realmente no fue tan bueno. 14 pacientes después de este procedimiento presentaron alguna mejoría, pero 7 estuvieron igual y 7 estuvieron incluso peor que antes de la intervención. En otro estudio de Vittorio Calisi o Camilleri, entonces ellos tampoco encontraron mucho. 63% recontaron un poco o buena satisfacción después de la intervención, pero 26% empeoraron, tuvieron dolor intolerable o extremo después de colocarles en un segundo tiempo la rótula. En este estudio de Monk también, 20 pacientes, el 44% de los pacientes con seguimiento y 6 pacientes de esta correcta también desarrollaron complicaciones como fractura e inestabilidad. Su conclusión que es colocar una nueva patela secundaria cuando no se coloca de forma inicial en pacientes con dolor anterior no es la mejor opción para pacientes. Específicamente, la evidencia no nos apoya realmente en que si hemos descartado las 3 causas principales y el paciente no tiene rótula, una opción del manejo del dolor anterior sería colocar la rótula. Aunque algunos pacientes presentan mejoría, un porcentaje importante de pacientes, entre el 20 y el 40%, no solo no mejoraron, sino estuvieron peor. Otras causas de la etiología son mucho menores, como el síndrome de crepitación y club patelar, que hace estimar que es producto de la mala cicatrización del componente. El aflojamiento aséptico, que también se puede diagnosticar por medio de gammagrafía o al examen físico. La hipersensibilidad al metal, que es específicamente clave en la historia clínica del paciente, o hay pruebas de sensibilización del metal. El síndrome regional complejo, pues también es un diagnóstico más que todo clínico, es un dolor con cambio de coloración de la piel, cambios somáticos, dolor a la palpación de la piel. En todo caso, a pesar de que la gran mayoría de estos diagnósticos, cuando se realizan, el manejo es quirúrgico, la pregunta es si yo no encuentro realmente la etiología. 10 a 15 pacientes persisten con dolor no explicado después de la cirugía. Entonces se puede considerar que es por una disrupción de las fibras CES que hablamos inicialmente, que produce un dolor. De todas maneras, estas fibras deben curar con el tiempo, incluso pueden durar hasta 2 años. Entonces uno pensaría que el dolor que no encontramos una causa, según los estudios, tiende a disminuir postoperatoriamente. Incluso puede durar hasta 5 años, pero sí disminuye. Por lo caso de que a pesar de que cuando encontramos la etiología, la mayoría de los manejos son quirúrgicos como infección, mal alineamiento, aflojamiento, inestabilidad. Cuando no es ninguno de estos casos y no encontramos, la recomendación es manejarlo de forma conservadora, sin tratamiento quirúrgico. Cuando el diagnóstico establecido casi siempre requiere manejo quirúrgico. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico es solo cuando realmente el dolor es severo, persistente, a moderado, pero la relación no es encontrada. De todas maneras, siempre se recomienda, si no lo sabemos, un manejo conservador.